Entonces la idea, repito, en mi caso yo ya tengo el sub-BI creado, tengo mi gráfica a cual quisieran que anexáramos las propiedades. En este caso, por ejemplo, esta XYGraph. Para esto, primeramente necesitamos habilitar los cursores. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos a las propiedades de la gráfica y añadimos, por default, como podemos ver, no hay cursores habilitados. Le damos añadir cursor, pinete, ya deja ese joystick, el nombre, le pueden ustedes dar el nombre que quieran. Bien borroso. A ver, modifíquenle por... Aquí en este caso se llama cursor 0. Estamos en la ficha cursor de las propiedades de la gráfica. Ya, más que se puede. Ok, vamos a seleccionar qué tipo de línea queremos que haga. Aquí ustedes pueden decir, quiero una línea continua o una línea punteada. ¿Qué quiero que aparezca en el punto de la intersección? Porque ya ven que esa línea me va a dar una línea vertical y una línea horizontal. En la intersección de esas dos líneas va a ser el punto donde se intersecta con la curva. ¿Qué quiero yo que aparezca? Bueno, yo quiero que aparezca cualquiera de estos nodos, de estos puntos. Y es importante que le pongan que nos permita seleccionar. Como yo nada más tengo un plot, yo nada más tengo una gráfica, o más bien un solo plot, una sola figura en esa gráfica, pues me pone un único plot. Pero si hubiera más, si estuviera graficando varias cosas en ese XYGraph, entonces cada una de ellas era un plot diferente. Un plot 0, un plot 1. Pudiera estar graficando un seno y un coseno en la misma XYGraph y ver cada una con un color de línea diferente. Y posiblemente mi cursor yo quisiera obtener los datos de los dos, no nada más de uno. ¿Me explico? En este caso, como nada más tengo uno, que es el plot 0, pues selecciono ese plot. Si no, puedo yo poner múltiples plots. Eso mismo hago para un segundo cursor. Salud. Pueden anexar cuantos cursores deseen. En este caso, lo normal, estamos acostumbrados nosotros a ver dos para poder establecer la diferencia en dos puntos en X y Y. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre sus abscisas y sus ordenadas? En este caso, anexo un nuevo cursor, le doy a añadir y pues repito lo mismo, nada más que se recomienda, igual le voy a dar single plot, se recomienda cambiarle de color. En este caso el primer cursor va a ser amarillo, el segundo azul. No tiene nada que ver con otra cosa más que fueron los primeros colores que se me ocurrieron. Entonces vamos a poner verde para que no digan verde, amarillo y verde, ¿vale? Que sea línea punteada también. Entonces ya con esto es más que suficiente. Si ustedes checan, aquí se ven ya las dos líneas que por default aparecen en el punto X igual a 0, haciendo intersección con la curva en el valor de amplitud que tenga. Pero bueno, hasta ahorita nada más habilité los cursores, pero como yo le doy correr, vean, le voy a dar correr, puedo mover el cursor, vean, muevo el cursor, si se dan cuenta, dense cuenta que ese punto va pasando por toda la curva. Yo nada más estoy arrastrando la gráfica o el cursor 0 hacia la derecha y el punto se encarga de pasar por toda la recta, por toda la curva. Pero para más
Yo muevo el segundo cursor, vean, muevo el segundo cursor y lo mismo, lo puedo ubicar en cualquier punto y sacar la diferencia, pero no tengo la información. ¿Me explico? A mí me interesa saber en qué punto está ubicado el cursor 0 y el cursor 1. ¿Cómo obtengo eso? En mi caso, como yo ya tengo creado ese sub-BI que ustedes pueden hacer, lo único que se necesita es crear una referencia de esta gráfica, porque yo puedo tener múltiples gráficas, puedo tener, como es mi caso, tengo un chart y un grafo. Entonces, ¿a cuál de estas dos? Tal vez las dos tengan habilitados cursores. ¿De cuál de esas yo quiero extraer su información? En mi caso, bueno, voy a crear una referencia, ¿de acuerdo? Creamos referencia, me lleva al diagrama bloques y voy a insertar esa referencia aquí. Entonces ya en el diagrama bloques esta referencia trae el nombre específico de esta gráfica, es la XYGraph, ¿sí? Si no, me daría un nombre diferente, XYGraph 1, 2, 3, etcétera, dependiendo de cuántas haya anexado. ¿Qué pasaría si yo hubiese creado referencia del chart? Botón derecho, crear referencia, waveform chart, ¿lo ven? Pero en este caso a mí me interesó únicamente en XYGraph porque esa es la única que le puse cursores. Ahora bien, voy a anexar mi sub-BI que se llama habilita cursor del XYGraph, así le quise poner. La única entrada es la gráfica y la salida que yo creé de ese sub-BI es un clúster. Le creo un indicador, un clúster de salida. Vean lo que contiene ese clúster. Ya esto para ustedes ya está más que identificado. Es similar al que ustedes hicieron. Con el clúster lo pongo por aquí, nada más para... Bueno, vamos a ponerlo más acá. Aquí vamos a poner. Dense cuenta que es un clúster que contiene indicadores llamado cursor X1, cursor Y1, cursor X2, cursor Y2. Pudiéramos ver las características de este clúster, se pudieran reorganizar, cosa que ya vimos, ¿no? En cuanto a clústeres. Le voy a dar correr. Vean, puedo mover mi gráfica. Muevo mi cursor, se dan cuenta cómo va pasando por los puntos y me va identificando los valores. Nada más se va actualizando, vean los valores de X1 y Y1. Lo voy a dejar en ese punto, muevo mi cursor 2 y se actualiza y automáticamente me está dando la diferencia. ¿Ya lo ven? Yes. Pero bueno. En la programación se pueden sacar esos valores, ¿no? Claro. Ya sabemos que podemos extraer los elementos del clúster para procesarlo. En este caso lo hice así para que me dé un clúster de salida y fácilmente lo pueda habilitar para mostrarlo. Pero si yo quisiera manipular el dato de ahí, lo puedo extraer de ese clúster sin ningún problema. Pero bueno, aquí se ve muy simple porque ya está hecho. Pero ¿qué contiene ese sub-BI? Vean. Es algo bastante simple. Entonces imagínense si cada vez que yo quisiera estar haciendo eso tuviera que volver a reprogramar todo esto, pues está canijo, ¿no? Entonces mejor siempre busquen la forma de simplificarse. Cosas que hagan o necesiten periódicamente, háganlas como sub-BI. Ese es el sub-BI de qué. Este es el sub-BI que extrae la información del cursor. Lo que vemos que vamos a necesitar son nodos de propiedad. Nodos de propiedad que vamos a ver ahorita.
Aquí vemos tres nodos de propiedad que se están utilizando, que es seleccionar cursor, cursor activo y posiciones X y Y del cursor, ¿de acuerdo? Esas son tres propiedades que nos van a servir. Recuerden, cursor seleccionado, cursor activo y las posiciones del cursor. Entonces, cierro el SUBVI. Y bueno, ¿cómo haríamos nosotros esto? Entonces voy a borrar todo esto. Y pues hay que hacerlo nosotros. ¿Cómo extraemos para empezar? Lo que interesa es cómo extraen los valores X y Y de un determinado cursor. Ya de ahí pues ustedes harán todo lo demás. Yo nada más les voy a explicar eso. Entonces me interesa de esta gráfica extraer nodos de propiedad, es decir, extraer ciertas características de esta gráfica. Para esto nos vamos a las propiedades. Mentira, primero es crear nodo de propiedad. ¿Qué nodo de propiedad deseo habilitar? El primero, ¿cuál dijimos que era? ¿Cuál dijimos que era? Cursor seleccionado, ¿se acuerdan? Ese era el primero. Cursor seleccionado y las posiciones. Vean, yo selecciono esto, cursor seleccionado, lo ponemos aquí. ¿Cuáles son las entradas que me pide? No me pide más, no me pide referencia, por eso la borré. Del lado izquierdo no tengo más que una error de entrada, que bueno, en la próxima clase veremos en qué consiste estos clústeres de error. Hay error de entrada, error de salida, que bueno, omitámoslo ahorita, y nos da como salida cursor seleccionado. Si se dan cuenta, le creo un indicador y ese me da una salida de tipo, ¿de qué tipo es? Es de tipo arreglo, así es. Vámonos al panel frontal. ¿Dónde está? Vamos a encontrarlo. Más fácil. Doble clic. Ahí está. Vean, efectivamente es un arreglo que voy a poner de forma horizontal para que sea más práctico. Y le voy a dar correr. Ahorita, ¿qué dice? Cursor seleccionado 1. Yo selecciono, vean, doy clic hacia la zona de X igual a 0, donde están los dos cursores encimados, y el primero que voy a tomar siempre va a ser el cursor 0. Si yo hubiera habilitado 3 o 4 cursores, pues van a estar encimados. El 4, arriba del 4 está el 3, arriba del 3 está el 2, arriba del 3, del 2 el 1. De modo que siempre que yo vaya ahí y arrastre, primero arrastro al 1, después arrastro al 2, al 3 y al 4. ¿Me explico? Entonces vean, se dan cuenta que el indicador de abajo únicamente me da un solo elemento. Es el elemento 0. Quiere decir que estoy seleccionando el cursor llamado 0. Si yo selecciono el otro, vean, automáticamente cuando yo di clic, suelto, me dice que estoy seleccionando el 1. Doy clic en el 0, está seleccionando el cursor 0. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está bien? Perfecto. Así como hicimos las variables locales, los nodos de referencia también los puedo duplicar. Lo puedo duplicar y cambiarle la propiedad que yo quiero extraer de esa gráfica. En este caso aquí no hay problema porque fue un nodo de propiedad extraído de esa gráfica, ¿me explico? Por lo tanto, al copiarlo va a seguir siendo un nodo de propiedad de la misma. Ahora, ¿cuál era la otra
propiedad que queríamos ver. Era cursor seleccionado. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿No se acuerdan? ¿Qué otra propiedad? A ver, los despiertos. A mí se me hace que no les voy a pasar el archivo. No. ¿Esta propiedad qué? De León. ¿Cuál era? Pues lo que ha recorrido, ¿no? Posición del cursor. En X. ¿Sí? Posición en X o posición en Y o todos los elementos. ¿Qué diferencia hay? Vean, si yo pongo todos los elementos, entonces me va a crear le creo un indicador y me va a crear un clúster. ¿Dónde está? Otra vez me lo volví a esconder. ¿Ya lo vieron? Como le pedí todos los elementos del cursor, pues todos sus elementos son X y Y. Me creó un clúster de indicadores X y Y. ¿Está claro? De aquí, si yo quisiera extraer la X, si yo quisiera extraer la Y, tendría que utilizar ¿qué función? No. ¿Qué función tendría que usar para extraer datos de un clúster? Un bundle. Un bundle by name o un bundle. ¿Se acuerdan? Esas fueron funciones que vimos de clúster. Ok. Pero si yo no quisiera todos los elementos, si yo hubiese elegido mejor cursor posición X, nada más, fíjense, me da el valor de X del cursor y ya no es necesario extraerlo del clúster. ¿Sí? Ya me da el puro valor. ¿De qué tipo? ¿Entero? ¿Flotante? ¿Es flotante? Debe ser flotante, ¿no? Así es. Si yo quisiera el valor de Y, ¿cómo le hago? Tengo que insertar un nuevo nodo de propiedad. No, acuérdense, lo puedo arrastrar, lo selecciono, lo podemos expander y automáticamente me da también los valores de Y. Puedo expander ese nodo de propiedad, puedo tener un solo nodo de propiedad y de ahí extraer cuantas propiedades yo desee de la gráfica. ¿Me explico? No es necesario que para cada propiedad haya un nodo. Con un solo nodo de propiedad te extraigo las n propiedades deseadas. Entonces la diferencia con el de que puso todos es que jalaba directamente lo que tenía. ¿Cómo? Los ejes, bueno, ahorita está manejando el... Sí, la diferencia del otro, como era todos los elementos, me extrajo o me mostró en un clúster los valores X y Y. Así es. En este no usted tiene la... Aquí yo puedo especificar cuál quiero, para ahorrarme ese paso de usar el onBundle, ¿de acuerdo? Pero bueno, es dependiendo de si voy a trabajar con clústeres, pues tal vez convenga sacarlo como clúster para sumarlo nada más, o qué operación se vaya a hacer. Ya depende de ustedes cómo lo hagan. Pero bueno, si lo dejamos de esta forma, le voy a dar correr. Fíjense, selecciono y me dice cuál es el cursor seleccionado. ¿Cuál es el seleccionado? El 1. ¿Ya lo vieron? Si se dan cuenta, a ver qué pueden darse, qué perciben de las posiciones del cursor. Estoy moviendo el cursor 0. ¿Qué onda con el indicador? No cambia, montones de lo de... Cambio el cursor 1. Ahí sí, una diferencia. Entonces, ¿cómo...? ¿Se dan cuenta? Cambio el cursor 1. ¿Qué pasa con los indicadores de cursor? Sí me están dando su posición, ¿ya lo ven? Estoy ubicado en 1000. Y
fracción, ahí está casi en 1000, vean. Cursor X ya medía 1052. ¿A qué amplitud? Menos 1.5. ¿Lo ven? Pero si yo voy al cursor 0 y lo cambio, ni le hace caso. ¿Por qué? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Progresa? Ah, no, No. porque tomó como referencia el cursor 0. Porque ¿a cuál le hace caso? Al 1. Al 1 es al que le hace caso. Porque por alguna extraña razón que no he buscado, no he encontrado el porqué, siempre habilita al 1. Es el que mantiene activo, no me activa el 0. A pesar de que yo veo que estoy seleccionando el 0, pero no me activa el 0, me activa el 1. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer manualmente? Cambiar de 0 a 1. ¿Cuál es el que quiero activar? Cambiar de 0 a 1. En 0. Que extraiga las propiedades. ¿De quién debería estar extrayendo las propiedades X y Y? En 0. El que mueva. Del que mueva. ¿Me explico? Entonces necesitamos una siguiente propiedad. ¿Cuál será esa siguiente propiedad? Aquí está en este bloque. Bueno, entre esta línea y esta otra está. ¿Cuál es la propiedad que necesito yo? Cursor de la llana visible. Select cursor. No, ese es el que estoy usando. Ese me dice el cursor seleccionado. Active cursor. Active cursor. Active cursor. Pero este cursor activo, si yo le doy crear indicador, va a confirmar lo que ya sabíamos. ¿Qué es lo que ya sabemos? Y el cursor 1 es el que está leyendo. ¿Cuál de los dos es el que está activado? Vean, le voy a dar correr y me dice que el que está activado es el 1. Yo selecciono el 0. Vean el indicador cursor seleccionado. Me dice que está seleccionado el 0, pero el activo es el 1. Por eso las propiedades X y Y están en 0. Muevo el cursor 1 y ya me dice cursor seleccionado es el 1. Y como ese 1 es el que está activo, Sí, pero en la lectura está tomando la lectura. está tomando las lecturas. Entonces, ¿qué necesitaríamos? ¿Cómo necesitaríamos que fuera esta propiedad Variable, ¿no? Bueno. de cursor activo? Ah, que fuera un control Acuérdense lo que hicimos con las variables locales. ¿Qué hacíamos con las variables locales? Una es que se leyera y otra Que se leyera o que se escribiera. ¿Qué me conviene? Ahorita, ¿cómo está esta propiedad? Lectura, ¿no? Está de lectura. ¿Y cómo me conviene que esté? Lectura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. ¿Se podrá aquí? ¿Cómo cambió esa? Yo podré decir que es de escritura. Ahí dice. Espérame. Change to right. Cuidado. Ay, perro. Change to right. Vean, le voy a crear un control. Y este cursor lo voy a subir. El cursor activo es un control, fíjense. Yo con este voy a estar diciendo quién quiero que esté activo. Selecciono, doy curso, doy correr. Y ahorita que mueva el cursor 0, ya me da las propiedades del 0. ¿Por qué? ¿Por qué vas a seleccionarlo? Porque yo manualmente con este control cursor activo dije que el que esté activo sea el 0. ¿Me explico? Y por eso extrae sus propiedades XY. Muevo el 1 y vean, ahora el que no pela es al 1. Pero él puede cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El aspirante Espinosa nos dijo hace rato qué deberíamos hacer. Lo ideal es que nos dé las propiedades de aquel Que esté activo. siempre nos va a dar las propiedades del activo, pero ¿quién debería estar activo siempre? Aquel que Seleccione. seleccione. Entonces que esté relacionado con el
con la salida de... Claro, ingenieros. De ahí Tomamos sacamos la ese valor y lo propiedad metemos allá. de cuál cursor está seleccionado y que esa sea la que manipule al El cursor activo. Es que sea Y en automático. base a eso, los valores X y Y van a estar dados. Eso, Adelante. Oye, claro, yo tengo una duda. Por ejemplo, usted estaba diciendo que para poner un cursor, bueno, en este caso pusimos dos, el 0 y el 1, pero dijo que se pueden poner Sí, claro. varios cursores, ¿no? Y ahora dijo que, bueno, no he investigado, pero que, por ejemplo, en este estaba por default el cursor 1 en el que se tomaban las muestras, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si yo meto tres Es que cursores? por default creo aparece el último. Ah, El último, sí, el último. Pero bueno, ya con esto vale gorro. Ajá, sí, ya seleccionó usted. Porque yo voy a controlar quién quiero que esté activo. En este caso, vean, sacamos el dato del cursor seleccionado y lo metemos a la propiedad del activo. Y me dice, ya. ¿Por qué? Porque el cursor seleccionado, recuerden que es un arreglo. Entonces, ¿qué tendría que extraer de ese arreglo? el último valor. No. No, vean. Siempre de ese arreglo, ¿quién me dice qué posición, qué elemento de ese arreglo me da? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Ya lo saben hacer, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las funciones de arreglo? ¿Cuál recuerdan que se empleaba para esto? El index. Index array. Yo decía un índice y me extraía el elemento de un en esa posición. En este caso, ¿cuál debería ser el índice? 0, 0, ¿no? ¿Qué arreglo alimenta a index array? Adelante. Vean. Programación, arreglos. Dijeron que era index array. Están en lo cierto. Me piden la entrada, el índice. Primero me pide arriba el arreglo. ¿Cuál es el arreglo? ¿Cuál es el arreglo que yo necesito meter aquí? Ahí. El de control. Claro, el del cursor aquí, este. Ahora, ¿qué elemento deseo sacar de este arreglo? El primero. Entonces, en el elemento que le pongo, creamos una constante. El elemento 0, así es. Y entonces, de aquí sale ese elemento y ahora sí, ese, ¿a dónde va? A controlar cuál será el cursor que estará activo. ¿Ya lo vieron? Le vamos a dar correr, le voy a dar mover, se selecciona el cursor 0 y extraigo sus propiedades XY. Selecciono el cursor 1 y automáticamente extraigo sus propiedades XY. ¿Ya lo vieron? Entonces ya está ahí todo. El único detalle es que siempre X y Y nada más extraen los datos del cursor que yo esté moviendo y seleccionando. Ustedes tendrán que buscar la forma de retener esos datos. Si yo tengo dos cursores, entonces necesitarán cursor X1, cursor Y1, cursor X2 y cursor Y2. Y que cada uno retenga los datos dependiendo de qué cursor selecciono. Selecciono el cursor 1, entonces ¿quién debe de tomar sus datos? Cursor 1 y Y1. ¿Me explico? Si yo selecciono el cursor 2, X2 y Y2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya de ahí en adelante ya es chamba de ustedes. Porque eso ya no requiere nodos de propiedad, ya es programación de lo que hemos visto. Ya no es nada nuevo. ¿Sí? Perfecto, bueno, ¿no hay dudas? ¿Cómo cambia lectura y ¿Cómo cambia de lectura a escritura? Botón derecho sobre la propiedad. sobre la propiedad? Sobre la propiedad, botón derecho y le dije cambiar a escritura. Pero me cambia todo el recuadro. No, ponte sobre la propiedad. Mira, pongo aquí sobre la propiedad, cambiar a escritura, a lectura.
Botón derecho, cambiar escritura. ¿Ya? Ah, es que estoy poniendo shape all right. To right. Sí, ya. Perfecto. Entonces, ¿dudas no hay?